Muchas gracias por la invitación a este noveno encuentro internacional de bibliología, innovación, regulación de la cultura escrita, pasado y presente. Agradezco particularmente a la doctora María Garone, al maestro Felipe Bárcenas por su amable invitación. Es un privilegio para mí estar en este encuentro académico. Me corresponde participar en la mesa número 4, intitulada El éxodo de las colecciones bibliográficas y la protección al patrimonio cultural, motivos y polémicas. Mi participación se centrará en abordar la temática, como ustedes pueden ver, relativa a los bienes bibliográficos y archivísticos en México, una visión de su regulación, regulación legal de orden federal. Quiero empezar haciendo referencia a que esta temática no es nueva, evidentemente. Tampoco su abordaje ha sido lo suficientemente amplia y simplemente por poner algunos ejemplos, hago referencia a académicos que me parece que han sido importantes en el tratamiento de este tema. Menciono a Guillermo Bonfil, Constantino Rábago y Manuel Carrera Estampa, quienes plantearon la necesidad de regular estos acervos y las ediciones en México justo cuando se discutió la legislación federal sobre monumentos. Eh, Otro personaje que participó en estas discusiones que jugó un papel fundamental fue el maestro Julio César Olivé. El maestro Olivé estableció claramente en un trabajo en el 88, 1988, explicó claramente cómo quedaron regulados tanto los archivos como los manuscritos e impresos en la legislación federal sobre monumentos. Por otro lado, el maestro Luis González, doctor Luis González y la doctora Idalia García se han aproximado a hacer un análisis, digamos, integral. El maestro González haciendo una referencia a la vastísima riqueza editorial, documental que existe en el país, y al momento de analizar la parte de su normatividad, de su regulación, su conclusión es que en ese momento, 1993, la legislación era escasa, confusa y contradictoria. Algo parecido plantea la doctora García en el análisis acucioso que hace con relación a la normatividad del libro antiguo. Para ella, la legislación en ese momento, cito dos trabajos de 2002, 2009, para ella la normatividad era poco clara, complicada y contradictorias en varios casos. Pero es interesante porque la doctora García hace el planteamiento de que también debieran considerarse en la regulación, en la protección, instituciones que son importantes, como estos recintos en donde radican bienes aislados y colecciones. No solo estos bienes, sino también considerar las instituciones. Y por otro lado, otro aspecto importante que ella menciona es el que tiene que ver con el régimen de propiedad, ¿no? Ya llegaré al planteamiento específico en este sentido. Este análisis normativo que se ha hecho hasta este momento, evidentemente, como he dicho, creo que son aproximaciones interesantes de la normatividad en esta materia. ¿Cuál ha sido el contenido que se ha analizado, grosso modo, con relación a este marco jurídico, con relación a esta normatividad? Primero, no olvidemos que el objeto tutelado son los archivos y los libros. En segundo lugar, de los aspectos que se han analizado, en primer lugar está la Constitución. Fundamentalmente se han analizado los artículos 73 y 124. Por otro lado, hay tres legislaciones que han sido, digamos, las legislaciones más importantes en los análisis. Menciono la Ley General de Bibliotecas, que tiene su origen en 1988. La última reforma de esta legislación fue en 2018.
Eh, Otra legislación importante que ha estado presente en estos análisis es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que en mi concepto fue la primera legislación que estableció un régimen de protección y un estatus con el carácter de monumentos de bienes archivísticos y bibliográficos. Eh, por otro lado está la Ley General de Bienes Nacionales. Creo que estas tres legislaciones han sido como los pilares. Obviamente la Constitución es fundamental, si no, no podría haber legislación secundaria, pero estas tres legislaciones han sido los pilares fundamentales en el análisis. La primera regula la institución bibliotecaria, tiene algunos conceptos importantes como qué significa una biblioteca, la creación de instrumentos de política pública como la red de bibliotecas, establece en sus últimas reformas la autoridad que es responsable de ejercer las atribuciones provenientes de esta legislación. La ley de monumentos, como su nombre lo indica y lo he mencionado, regula estos acervos con el estatus de monumentos, mientras que la Ley General de Bienes Nacionales lo que hace es establecer el régimen de dominio, el régimen de propiedad de estos acervos que considera. Por cierto, entre los artículos tercero y séptimo de esta Ley General de Bienes Nacionales, establece de una manera muy interesante, yo diría por demás bastante rica, el conjunto de acervos que hay que preservar, incluyendo acervos fonográficos, acervos filmográficos, pero esta ley únicamente establece lo que es el régimen de propiedad. De tal manera, pues, que estas tres legislaciones no pueden analizarse de manera aislada, sino tienen que analizarse concatenadamente. Algunos otros instrumentos normativos que se han venido analizando en esta aproximación a esta normatividad son las legislaciones universitarias, en tanto que son responsables de preservar acervos, colecciones importantes. El caso por antonomasia, desde mi perspectiva, es nuestra UNAM, la cual tiene bajo su responsabilidad la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional. En este sentido, la vinculación que tiene que tener con el gobierno federal, en el sentido de que resguarda bienes que son considerados de carácter histórico con el estatus de monumento. Ahora, su relación, sin duda alguna, es una relación mucho más relevante, diría yo, no solo con el Instituto de Antropología, que es autoridad en esta materia, sino con el Archivo General de la Nación, que ahora es el organismo rector en materia de archivos de bienes documentales. Ahí será muy interesante ver con el paso del tiempo cómo se desarrolla esta relación. Se han analizado también marcos normativos referente a organismos públicos, como pueden ser secretarías o consejos. El caso de la Secretaría de Educación, el caso ahora de la Secretaría de Educación Pública, cuyas atribuciones están tanto en la Ley Orgánica de la Administración Pública como en sus propios reglamentos internos. En su momento también se analizó el decreto de creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que tenía atribuciones en materia de bibliotecas y en materia de fomento a la lectura, por ejemplo. También otras disposiciones normativas de carácter administrativo, y en algún sentido también se ha hecho un somero estudio de derecho comparado, estableciendo algunos parangones, digamos, de análisis entre algún otro país y el caso mexicano. Casi normalmente se hace referencia a la legislación española, pero es muy interesante comparar las dos tradiciones. Eh, una vez visto la parte del abordaje analítico, teórico, ver cuál ha sido, digamos, la base fundamental que se ha utilizado en los análisis, es importante aproximarnos a ver, por lo menos desde mi perspectiva, cuál es el estado de la legislación en esta materia que nos interesa. Creo que es importante partir de cuáles son los conceptos jurídicos de bienes tutelados. ¿Y por qué hablo de los conceptos jurídicos de los bienes tutelados? Pues porque académicamente la producción conceptual es prolija, es impresionante, pero no necesariamente lo que se produce académicamente, en este caso en términos teóricos, en términos conceptuales, cabe al momento de establecer una legislación. Ahí puede que se acoten
o se refleje de alguna manera esta complejidad y esta abundancia, por decirlo de esta manera, abundancia conceptual. Entonces, pongo simplemente como ejemplo algunos conceptos y otros más que creo que será importante revisar. Es importante recordar entonces que conceptos jurídicos de bienes tutelados corresponden a libros, bibliotecas, ahora esta acción, digamos, este verbo de la lectura que implica la acción sobre el objeto que tiene una legislación específica, me parece que es importante también porque incluye definiciones que existen en otras normas. El asunto de los acervos archivísticos, de los acervos documentales, también es otro conjunto de conceptual de rubros conceptuales que es importante. Pero junto con esta conceptualización de acervos archivísticos y documentales, me parece que es importante asomarse a la enorme inclusión conceptual que se da en la recientemente publicada, por decirlo, joven legislación de Ley General de Archivos, en donde, según mi consideración, hay 3 variables conceptuales. Y esta variabilidad conceptual, por un lado, es una riqueza y por otro lado, es una complejidad. La riqueza también se refleja en el sentido de que está poniendo sobre la mesa la complejidad y la especialidad que hay que tener para poder actuar en consecuencia respecto de la aplicación de la normatividad que trate de abordar ese amplísimo espectro. Pero al mismo tiempo deja ver que los conceptos en una legislación no son fáciles, no son sencillos, tienen un alto grado de complejidad que, bueno, habrá que seguir discutiendo y habrá que seguir clarificando, porque no por el hecho de que existan en una legislación quiere decir que esté todo completamente claro. Eh, teniendo como referencia lo que mencionaba anteriormente de cuál ha sido como el pilar o los pilares que se han analizado en las aproximaciones a esta normatividad, que se ha analizado, mencionaba el artículo 73, por ejemplo, o el 124. Yo creo que es mucho más complejo y mucho más amplio el marco jurídico de análisis. No tengo tiempo para detenerme en el contenido de cada uno de ellos y establecer por qué la necesidad de conocer todo este conjunto para poder entender el marco jurídico en materia de estos bienes. Solo menciono, por ejemplo, el artículo 2 y el artículo 4 constitucional en primer lugar. El primero en materia de derechos y cultura indígenas. El segundo referente a esto que se incluyó en 2009, que es el derecho al acceso a la cultura, el acceso a bienes y servicios y el ejercicio de los derechos culturales, que dentro de los derechos culturales, a partir de la Declaración de Friburgo, por ejemplo, está muy claramente establecido el derecho a la preservación de la memoria. La importancia del cuarto constitucional es porque nos coloca en la vertiente de los derechos culturales y esta es una vertiente muy importante porque es toda la tendencia a ver el tema de la cultura desde la perspectiva de los derechos humanos. Bien pudiera haber considerado el artículo 1 constitucional, que se refiere precisamente a los derechos humanos, todo este reconocimiento que se hace de los tratados internacionales. Otro artículo que es importante es el artículo 6, en sus párrafos 1 y 2, que tiene que ver justamente con la regulación de archivos, con este tema del derecho al acceso a la información, de la transparencia. Otro artículo importante es el que tiene que ver con el artículo 28 en su párrafo 11, o si le queremos poner así con simpleza, en su párrafo 11, que establece justamente la base para la regulación de los derechos autorales. El artículo 73, que ya mencioné en su fracción 25, en su fracción 29ñ. El primero hace referencia a la facultad que tiene el Congreso de la Unión para legislar en materia de bibliotecas. Esa es la base constitucional. Y el segundo, la fracción 29ñ, la obligación que tienen los distintos órdenes de gobierno de coordinar sus acciones, de emitir las normas que lleven a coordinar sus acciones en materia de cultura. Y desde luego ahí entra el tema de la biblioteca y de los archivos también. Por otro lado, menciono el artículo 90, que es el artículo, la base constitucional
para la organización de la Administración Pública Federal, el 122 que regula expresamente lo que es la Ciudad de México, ese híbrido que tiene facultades tanto expresas como tácitamente entendidas, el 124, ¿no? Que también aplica a la Ciudad de México, pero sobre todo a las entidades federativas, que establece eso que se llama el régimen de competencias residuales, lo cual implica que tanto el tema de la cultura como bibliotecas y archivos también es y ha sido competencia de las entidades federativas, de los municipios, en el artículo 116, y el 133 que establece toda esa jerarquización de leyes, y ahí incluye desde luego el tema de lo que se podríamos llamar como la fuente convencional, es decir, todos estos tratados internacionales. De esta base constitucional deriva precisamente todo un cúmulo de legislaciones que coloquialmente se llaman legislaciones secundarias. En ese sentido, es importante tener claro, por ejemplo, la importancia que ya mencioné de la Ley General de Bibliotecas. Una siguiente ley es la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que es importante por las definiciones que incluye, que tienen que estar vinculadas tanto con la Ley de Bibliotecas como la Ley de Derechos de Autor. Otra legislación importante es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que también ya hice referencia. La Ley General de Bienes Nacionales, también ya mencionada. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que resulta una legislación importante. La legislación, una legislación también, digamos, joven, que es la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, una ley polémica, una ley confusa, pero como quiera que sea, es una legislación que existe y tiene disposiciones que tienen que ver con temas de bibliotecas, de lectura. Otra legislación importante es la Ley Federal de Derechos de Autor, también que contiene definiciones que tienen que estar concatenadas, digamos, con las otras legislaciones como la de bibliotecas, como la de monumentos incluso, etcétera. Otra legislación, desde luego, importantísima, yo diría de las más importantes, es la Ley General de Archivos. Esta Ley General de Archivos a la que he hecho referencia, que trae un caudal conceptual y que será interesante ver cómo se va aplicando en el transcurso de los años venideros, dado que en este momento ha sido un tanto complicado. Y desde luego solo hago mención aquí de las disposiciones locales, legislaciones sobre bibliotecas, sobre archivos de las entidades federativas, reglamentos municipales, evidentemente aquí entran también reglamentos de leyes, reglamentos de carácter administrativo que regulan el funcionamiento institucional de instituciones como bibliotecas o archivos. Una vez hecho planteado este panorama, y habiendo analizado esta normatividad, que como digo, no me da tiempo aquí de desarrollar, alcanzo a ver algunos problemas y complejidades que yo llamo. Sin olvidar que los objetos tutelados, digamos así, los bienes tutelados son los libros y los archivos o los bienes documentales, como quiera llamarse. Pongo el concepto de patrimonio en interrogación. Ahora se ha dado mucho en llamar prácticamente a todo patrimonio, patrimonio documental, patrimonio bibliográfico, patrimonio fílmico, patrimonio, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí debemos de ser cautos en qué sentido estamos utilizando este concepto. Yo francamente no creo que todo sea patrimonio, por lo menos no jurídicamente entendido, pero lo cual no significa también que no porque no tenga ese estatus o esa denominación, no significa que no tenga que preservarse, que protegerse. Pero bueno, esta es como una polémica de fondo. Respecto a los problemas y las complejidades, yo debo empezar reconociendo que sin duda alguna ha habido avances en la legislación, las reformas a la Ley General de Bibliotecas, las recientes reformas de 2020 a la Ley Federal de Derechos de Autor, la expedición de la nueva Ley General de Archivos, creo que son avances importantes. Pero el hecho de que haya avances no significa que deje de haber problemas que derivan de la propia normatividad. Hay algunas que están más cargadas de disposiciones administrativas, operativas, más que conceptuales.
Difícilmente, salvo el caso de la ley de archivos, por ejemplo, que tiene disposiciones expresas en términos de conservación, de obligaciones precisas de la preservación de estos bienes, digamos, documentales archivísticos. Difícilmente las legislaciones tienen disposiciones que lleven al tema de la preservación y conservación. Quizá la ley de archivos, como mencioné, como la ley de monumentos, son las que en ese momento son los dos grandes bastiones, digamos, que tienen ese conjunto de disposiciones. Desde luego, las entidades federativas también lo tienen, nada más que ahora me limito al tema federal. Pero aparte de que a veces es el contenido fundamental es de carácter administrativo, hay disposiciones confusas, inoperantes e incluso el traslape de disposiciones. Insisto, no porque haya un caudal de conceptos significa que todo esté claro. Hay disposiciones que no llegan a ser lo suficientemente claras y por no ser claras son inoperantes. Hay traslape de disposiciones, como decía, ¿no? Por ejemplo, la parte de lo histórico, desde mi punto de vista, es un claro ejemplo en ese sentido, ¿no? Que espero en algún momento haya oportunidad de discutir. Creo yo que también hay un desequilibrio en el tratamiento normativo. No es el mismo avance que ha tenido recientemente la materia documental, archivística, que la materia bibliográfica. Creo que hay una enorme deuda con relación a los bienes bibliográficos, a los acervos, a las colecciones. Creo que en ese sentido, bueno, la doctora García ya había llamado la atención sobre eso y yo creo que sigue siendo una deuda, un tema pendiente la parte bibliográfica. En lo más que se ha avanzado, entre comillas, fue en este tema del depósito legal, que desde mi punto de vista sigue siendo confuso, sigue siendo limitado, sigue siendo ambiguo y en una de esas son de esas legislaciones que en buena medida tienen una parte de letra muerta. En cuanto al avance en el cumplimiento de las leyes, solo quisiera poner como ejemplo el caso de bibliotecas y el caso de archivos. Yo creo que en el caso de bibliotecas ni siquiera se ha logrado avanzar en una armonización satisfactoria tanto de esta ley general como leyes de las entidades federativas. Yo creo que ha habido un enorme descuido. No lo considero igual para el caso de los archivos, de los bienes documentales. Yo creo que con todas sus limitaciones, bueno, hay un diagnóstico que se ha hecho recientemente por esta administración del Archivo General de la Nación y en donde se reconoce justamente que el avance puede ser positivo o negativo, puede verse de las dos formas. Creo que pudiera considerarse un avance positivo en el sentido de que por lo menos 18 estados, hasta donde yo me quedé, han avanzado en la armonización de su legislación con la ley general, pero falta el resto de las entidades federativas y no necesariamente hay interés de hacerlo. Esto implica un desfase en el cumplimiento de la normatividad de las obligaciones del Estado. Eh, diagnóstico del AGN me parece que es muy importante porque habla justamente de que hay una deuda en el avance del cumplimiento de las leyes, pero creo que como quiera que sea, aún ha habido mayor avance que en el tema bibliotecario. Eh, en el caso de las autoridades competentes, hay ocasiones en que quizás no quede suficientemente de manera clara quién es la autoridad competente. Pongo otra vez como ejemplo el tema de lo histórico. La ley general de archivos establece nuevos conceptos. Está el concepto de patrimonio documental. Francamente, el concepto de patrimonio documental, desde mi punto de vista, deja mucho que desear. Además, es confuso, no se sabe si hay un traslape de facultades con el Instituto de Antropología y el Archivo General de la Nación, y a su vez, qué va a suceder con las entidades federativas. Ahí habrá que ver cómo queda establecido en esas disposiciones locales. Pero hay un problema desde mi punto de vista con relación a la competencia de las autoridades en estas distintas materias. El tema, últimamente hemos sido testigos, por ejemplo, de escándalos mediáticos a raíz de robos, de saqueo, de desaparición de expedientes. Creo que el gran problema que padecemos es la falta de avances claros y serios de apoyo suficiente a la consolidación de instrumentos de política pública prioritarios.
llámense estos inventarios, catálogos y registros. En el caso de los bienes documentales considerados como monumento histórico, y aquí tengo la duda de si esto abarca el concepto también de documentos históricos, que no es lo mismo que monumento histórico, son contenidos distintos. Esto, digamos que de alguna forma ha reflejado un avance en el registro único que el Instituto de Antropología ha venido fortaleciendo y avanzando a raíz justamente de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Sé también que la Biblioteca Nacional ha hecho el esfuerzo para avanzar justamente en estos instrumentos de política pública. Sin embargo, yo creo que sigue habiendo un vacío, por lo menos de falta de claridad y sobre todo de difusión de conocimiento y de trabajo con autoridad judicial, con autoridades administrativas, para que esto esté suficientemente claro en las controversias legales que se van suscitando. Eh, Otro aspecto que me parece importante tiene que ver con los conceptos. Ya lo he mencionado repetidas veces, pero no estaría de más generar espacios para analizar los conceptos jurídicos que se han incluido en este conjunto de legislaciones y establecer criterios y consensos mínimos. Tan es así, tan necesario es eso, que por ejemplo el AGN, hasta donde se está trabajando un diccionario para ir clarificando el contenido conceptual, la definición conceptual que aparece en la legislación y otro tipo de conceptos que pueden ser útiles para el ejercicio de las políticas públicas. Eh, Pongo como ejemplo simple y sencillamente el concepto de acervo, el concepto de documento histórico, el concepto de libro, el concepto de editor, que me parece que son conceptos torales que hay que tener suficientemente claridad, porque si eso no está claro, se corre el riesgo de sufrir más pérdidas en este ámbito. Eh, Hay una discusión interesante respecto de qué es lo que hay que proteger, si objetos aislados, colecciones e incluso instituciones. Mencionaba yo hace un momento que quien ha avanzado, digamos, en las propuestas en este sentido, el caso de la doctora García, me parece es importante porque ella ha retomado una tradición, por ejemplo, que europea, en el sentido de que es importante la preservación de los objetos, de las colecciones, pero es importante también el tema de la preservación o la consolidación jurídica de las instituciones. Esto implica dar claridad, digamos, a los bienes tutelados. Yo digo que no hay por qué decidir entre si se protegen objetos aislados o colecciones. Creo que una cosa no excluye a la otra. Eh, Hay ocasiones en que es posible preservar una colección y en otros casos no, sobre todo cuando han sido objetos que se recuperan, que se restituyen, que sufren o que tienen una repatriación, son objetos aislados, pero bueno, el tema aquí es que yo creo que no necesariamente es excluyente la protección de uno y otro. Y sí me parece interesante sentarse a discutir en nuestro país, que no existe una tradición de preservación institucional de las instituciones que son recintos, digamos, ponerse a pensar si ameritan un estatus particular en términos de la actualización de la administración pública, de los entes de la administración pública, implicaría un problema, digamos, para el gobierno, para el ejercicio administrativo, pero no importa, yo creo que hay que discutirlo. Yo pienso que no es descabellado el pensar en incluir a las instituciones insignes que queden con una protección legal, con un estatus determinado. Hay que definir también acervos a proteger, qué periodos se quieren abordar, ¿no? Esta parte me parece que es importante porque de pronto en los análisis teóricos veo distintos conceptos que yo digo, bueno, a ver qué se quiere decir con uno, a qué se quiere proteger, si lo antiguo, si lo histórico, si lo contemporáneo, o sea, qué es lo que se quiere proteger, ¿no? Yo creo que es imposible proteger todo. Sería meterle una camisa de fuerza al Estado que desde mi punto de vista sería incapaz de cumplir. Por otro lado, la discusión del régimen de dominio. Se ha propuesto, por ejemplo, que así como sucedió con lo arqueológico, debería de establecerse el régimen de dominio público para los bienes históricos, incluidos los bienes muebles, que puedan ser libros, que puedan ser bienes documentales, etcétera. Yo creo que no necesariamente es viable por el tema de la acreditación de la propiedad.
¿no? Entonces, sin embargo, me parece que hay que considerar en algunos casos, quizás revisar el tema del régimen de dominio, el régimen de propiedad, y desde luego las competencias de a quién le correspondería. De tal manera, pues, que el gran problema, independientemente de estos problemas que he mencionado y del avance de lo perfecto, no de las normas, eh, más en el contexto actual, creo que estamos padeciendo una de las problemáticas más serias que hemos vivido como instituciones culturales. El tema de la infraestructura, el personal y los recursos. Y me refiero a la infraestructura porque me parece que en el caso de los acervos históricos, los acervos bibliotecarios, estos van en aumento, esto tiende a crecer. Creo que hay que pensar en la infraestructura con la que se cuenta, sobre todo también la parte tecnológica, la parte de seguridad, la parte de toda la tecnología que puede ser útil, digamos, para la preservación de estos bienes. Entonces, en el tema de la infraestructura no es solo eso, la actualización, sino el mantenimiento. Creo que de los grandes problemas que se padecen en el momento actual derivado de esto que se llama austeridad es el abandono en buena medida. Los presupuestos no aumentan, no crecen, no es posible hacer cosas importantes, necesarios, prioritarios. Pero también hay una falta de personal y recursos para poder cumplir con las obligaciones institucionales, aunque debemos reconocer que los trabajadores han hecho milagros, han hecho eh, cosas que incluso están mucho más allá, pero desde mi punto de vista no debemos acostumbrar al Estado a que piense que somos capaces de autoexplotarnos y por lo tanto costear, digamos, obligaciones que le corresponden al Estado como ente que tiene la obligación. Creo que estos son los problemas que yo alcanzo a ver, habiendo presentado un panorama francamente no solo general, sino muy somero de lo que ha sido o de lo que es en este momento la legislación, la normatividad en esta materia. Pienso que habría que crear espacios de formación porque esto es muy complejo y necesitamos gente que se forme desde el origen, que se especialice incluso, necesitamos avanzar en esta materia. Pues muchas gracias y les agradezco su atención. Gracias.